La monarquía abarca la fundación de Roma en los años 243 de la era romana. Aparecen tres tribus que se llaman los ladinos en el centro, los etruscos en el norte y los sabios al sur. Tenían una representación de 30 curias, 10 curias por cada una de las tribus. Seguidamente tenemos la formación de una ciudad-estado, esto en Roma. Aparecen tres elementos: el rey, el senado y los comicios. El rey era uno de los principales, puestos por los comicios. Los comicios eran una asamblea legislativa política. Tenemos que Roma fue gobernada por siete reyes. El primero es Rómulo, número 2, Numa Pompilio, número 3, Tarquino el Soberbio, Tarquino el Antiguo, Tulio Hostilio, Servio Tulio y Anco Marcio. Eran de los 7 que gobernaron Roma. Ahora bien, los comicios estaban divididos o estaban compuestos por dos, los curias y los centurias. Los curias pues era una votación de la forma más indirecta, y en este caso los comicios por centurias hicieron una reforma administrativa bajo el mando de Servio Tulio. Ahora bien, tenemos lo que es el Senado. El Senado es el Congreso representante de los curias. El Senado estaba compuesto por 100 miembros, todos puestos por la monarquía. Ahora bien, el imperio absoluto dominado. El imperio absoluto dominado es el que abarca en los siglos III y VI. En los siglos III las regiones tenían demasiado poder, que declaraban a quien querían de emperador. Además de eso, fue donde el imperio entró en crisis y donde aparece este gran personaje que se llamaba Cleciano, donde Cleciano llega al poder y establece un gobierno centralizado bajo su poder, donde él creyó que el Senado no se lo aceptaría. Pero ¿por qué fue que esta persona lo hizo con la intención de que el Senado no se lo aprobaría? Fue porque él no quería que las demás personas, este grupo de personas, tomaran esas decisiones. Él quería ser el único que quería que tomara él mismo esas decisiones. Desde entonces, Cleciano fue donde dividió el Imperio Romano en Oriente y en Occidente, donde Cleciano se quedó administrando Oriente y donde buscó a otra persona para que ocupara administrar Occidente. La República Romana, establecida en 509 a.C., fue una época de profundos cambios políticos y sociales, marcados por el desarrollo de instituciones legales y administrativas fundamentales. Entre los aspectos más significativos de este periodo se encuentran la Ley de las 12 Tablas, los plebiscitos, los senadoconsultos y los edictos de los magistrados. La Ley de las 12 Tablas, promulgadas en 450 a.C., fue la primera codificación del derecho romano, proporcionando una base legal común para todos los ciudadanos y avanzando hacia la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Los plebiscitos, resoluciones de la Asamblea de la Plebe, ganaron fuerza de ley para los ciudadanos. Tras la Ley Hortensia, en 287 a.C. Formales del derecho romano. El derecho histórico de las fuentes formales se remonta al código legal más antiguo escrito, conocido como las 12 Tablas. Estas tablas, creadas alrededor del 450 a.C., estableció las bases del derecho romano al delinear derechos y procedimientos básicos. A medida que la sociedad romana evolucionó, las asambleas romanas comenzaron a promulgar leyes, que eran disposiciones legales que ampliaron y refinaron aún más el sistema legal. Además, el Senado jugó un papel importante en el desarrollo de fuentes formales del derecho a través del Senatus Consulta, que eran decretos emitidos por el Senado que tenían pesos legales. Como primera fuente del derecho romano tenemos lo que es la ley. Es la manifestación de voluntad de un pueblo políticamente organizado y cuyos mandatos son obligados para todos. Por ley se entiende la norma escrita de carácter general emanada por un parlamento. La clasificación de las leyes: tenemos las imperativas, que son las que se imponen a las personas por encima de su voluntad, como por ejemplo la del Estado civil.
Las prohibitivas, que como su nombre lo indica, prohíben determinados comportamientos como por ejemplo el consumo de drogas. Las permisivas son las que permiten realizar algún acto o reconocen a un sujeto determinada facultad. Son leyes permisivas, por ejemplo, todas aquellas que regulan el ejercicio de un derecho, como por ejemplo el de propiedad. Las punitivas son aquellas que castigan, es decir, que imponen una pena. Por ejemplo, la pena que debe cumplir al faltar a una ley. La ley como fuente del derecho será sustituida por los llamados senatus consulta, o sea, las decisiones del Senado, a partir de los primeros tiempos del imperio. Hola licenciado, mucho gusto. A mí me tocó exponer sobre la República en Roma, Senado, comicios y jurisprudencia. La República en Roma abarcó el año 509 a.C. al 27 a.C. La República en Roma fue un periodo en el cual la historia de Roma se caracterizó por un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo y en sus representantes. Durante este periodo Roma se extendió tanto territorial como políticamente. Este sistema de gobierno se caracterizó por una compleja estructura de instituciones políticas y sociales que incluía el Senado, los comicios y diversos magistrados, de los cuales voy a hablarle a continuación. El Senado. El Senado era uno de los cuerpos más importantes y poderosos de la República Romana. Originalmente compuesto por patricios, su membresía se amplió más tarde para incluir a plebeyos. El Senado no legislaba directamente, pero por sus decretos, conocidos como senatus consulta, eran extremadamente influyentes, ya que tenían la autoridad para aconsejar a los magistrados, controlar las finanzas del Estado, dirigir la política exterior y supervisar la administración provincial. Los comicios eran asambleas populares en las cuales los ciudadanos romanos se reunían para votar y tomar decisiones. Existen varios tipos de comicios, pero entre los más importantes podemos encontrar el Comitia Centuriata, Comitia Tributa y Concilium Plebis. Por último tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia romana se refiere al desarrollo y aplicación del derecho por parte de los juristas, magistrados y jueces. La ley romana evolucionó desde las 12 tablas, el primer código legal escrito de Roma, aproximadamente en el año 450 a.C., hasta el Corpus Juris Civilis, compilado bajo el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. La jurisprudencia romana sentó las bases para la gran parte del derecho occidental moderno, en el cual los juristas romanos, como Cicerón y Gallo, desarrollaron principios legales fundamentales como la equidad, la justicia y la interpretación de la ley. Muchas gracias.